hoy se titula, les repito, una reforma para hoy, una reforma para hoy. Voy a partir de Segunda de Reyes capítulo 22, que va a ser mi texto base. Voy a tomar ese texto como una columna vertebral y voy a después a ir a 3 textos más para mostrarles ciertas cosas, pero voy a aferrarme a Segunda de Reyes capítulo 22. Voy a ir a 4 periodos de la historia, 2 bíblicos y 2 posbíblicos. Voy a ir a esto que vamos a leer ahora, que es el reinado de un rey llamado Josías. Así que pueden inclusive poner ahí 4 periodos de la historia. Vamos a ir por un momento al reinado del rey Josías. Después vamos a ir a la venida de Jesucristo a la tierra y su ministerio. Vamos a ir después a la reforma protestante del 1500 y vamos a ir a la actualidad. Así que vamos a ir en esos 4 periodos de historia. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comparar, vamos a ver qué cosas tienen en común estos 4 periodos de la historia en base a qué ocurre cuando un pueblo se aleja de la palabra de Dios y qué ocurre cuando este mismo pueblo se acerca a la palabra de Dios. Esa es la idea central. ¿Qué ocurre cuando hay alejamiento de la palabra de Dios y qué ocurre cuando se vuelve a la palabra del Señor? Trato de explicarlo lo más sencillo posible, como para que un niño lo comprenda. El rey Josías, para comenzar aquí, el rey Josías es el último rey del linaje de David que fue un buen rey. El último buen rey del linaje de David. David fue levantado como rey, fue el segundo, el primero fue Saúl. Después con David comienza un linaje, David, Salomón, y sigue la línea. Y el último buen rey, repito de nuevo, fue Josías. Ahora, entre Josías y los reyes nobles hubo una consecutividad de reyes perversos. Eso fue lo que pasó aquí. Y Josías fue el hijo de un rey llamado Amón. Si ustedes ven Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1, dice el reinado de Josías. Si ven Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 19, dice reinado de Amón, porque era el padre de Josías. Si ven un poquito más atrás, Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 1, dice reinado de Manasés. Así que para hacerlo más corto es Manasés abuelo, Amón padre, Josías nieto. El padre de Josías, Amón, fue perverso, pero su abuelo fue aún más perverso, Manasés. Segunda de Reyes capítulo 21. Quiero mostrarles algunas cosas que Manasés, rey de Judá, rey de Israel, hizo en su mandato. Por favor, miren esto, porque Manasés es una persona que se apartó de la palabra del Señor. Manasés se apartó de los estatutos del Señor, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Y miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo, y esta es la parte central, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, su padre, que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, era un dios pagano. Este rey levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Estas cosas hizo Manasés. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. ¿Dónde edificó altares? En la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. No voy a seguir leyendo todo lo que este hombre hizo,
pero les resumo rápidamente, paganizó Israel. Paganizó Israel. Altares de Baal, altares de Acera. Más adelante hay reyes como Tofet, Moloch, todos aquellos pueblos que tenían estos reyes paganos, que habían sido expulsados. Este hombre los volvió a meter a todos. Y se volvió politeísta en cuanto a todos estos. Imagínate. Perverso. Se alejó de la palabra de Dios. Y se pervirtió aún más. Dice en el versículo 19 del capítulo 21 de Segunda de Reyes, reinado de Amón, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jobat. E hizo lo malo ante los ojos de Dios como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. ¿Qué ocurrió más tarde? Hubo un complot y asesinaron el rey Amón. Y ahí sube como rey su hijo Josías. Y ahí está el texto al cual le vamos a dar más rienda. Segunda de Reyes, capítulo 22. Padres, es una buena historia para volverla simple y contársela a sus hijos. Este niño rey niño, llamado Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, un rey de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaída de Boscat. Y aquí está el versículo 22. Acá está la diferencia entre Manasés y Amón. Y yo diría la gran diferencia. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Su padre biológico era Amón. Pero ¿quién era su padre en un sentido espiritual y de visión? David. David era su padre. Él tuvo como brújula la vida de David. Así que él anduvo recto ante los ojos de Dios como David su padre. Dicho sea de paso, era también una forma a la cual se le llamaba a Jesús cuando venía a implantar su reino, hijo de David. Aunque su padre biológico, según el pueblo, era José. Sabemos nosotros que es Dios Padre. Entonces dice en el versículo 3, que salta 10 años más adelante, a los 18 años el rey Josías, versículo 3, a los 18 años el rey Josías, ¿y saben qué hice hoy a la mañana? Pregunté quién era un joven de 18 años, y era un joven que estaba ahí, aquí a la izquierda, y se levantó, y esto no era parte del guión, ¿verdad? Pero cuando se levantó este hombre, este jovencito de 18 años, y yo había leído todo lo que el rey Josías había hecho con 18 años, al ver a ese joven que se paró como ejemplo, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo el Señor puede usar a un hombre tan joven para hacer tantas cosas grandes, que es de lo que vamos a hablar ahora? Dice que Josías tenía 18 años y envió una persona, dice, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, era intérprete de la ley, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Así que te lo resumo rápidamente. Lo que hizo este rey fue envió a una persona con dinero para dárselo a trabajadores para que reparen el templo de Israel.
el templo que estaba como dejado hace mucho tiempo. Algo había ocurrido en aquella época. No había copias del Antiguo Testamento, específicamente de la parte del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la ley. No había copias, se habían perdido las copias. Inclusive Manasés había promovido para que sean destruidas. Así de perverso fue este hombre. Era tanta la perversión de Israel que hasta habían complotado para desarraigar a Israel de su heredad, de la palabra del Señor. Ahora, por favor, otra vez la escena. Josías manda a una persona que con dinero reparen las grietas del templo, y ocurrió lo siguiente, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, que fue enviado, acuérdense, miren lo que le dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y Safán lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el libro que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y aquí está, por favor. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué hizo Safán? Agarró el libro de la ley, el libro de Moisés, repito, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y lo leyó ante el rey Josías, de tan solo 18 años. ¿Qué produjo en el rey la lectura del libro? Esto, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán hijo de Safán, a Acor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El escriba lee la ley a Josías, y Josías mira su reino, mira la palabra, observa la palabra y observa su reino. Y un profundo pesar y una profunda convicción de pecado invadió a este hombre, que hizo el gesto más de mayor indignación que un judío puede hacer: es rasgarse las vestiduras. No hay expresión contemporánea en este país que yo pueda decirte el equivalente a lo que una persona aquí hace de esta forma es lo que un judío hacía cuando se rasgaba las vestiduras. No hay un contexto para nosotros para darte lo equivalente que es el rasgarse las vestiduras. Así que este rey, lo que la palabra de Dios hizo fue lo que la palabra de Dios hizo contigo. Porque ese es el producto, eso es lo que produce la palabra de Dios, el evangelio en nosotros. En este tiempo el evangelio no era tan claro como lo es para nosotros hoy. Recuerden que aquí la Biblia estaba desarrollándose, los libros de la Biblia estaban siendo escritos. ¿Qué darían ellos por tener la revelación completa como lo tenemos nosotros hoy? Pero el Señor, en su sabiduría y providencia, dio las porciones necesarias en el tiempo adecuado. Ellos tenían ya lo necesario para conocer al Señor. Ahora, esta porción de la palabra de Dios produjo en ellos una terrible convicción, como también el evangelio lo produce en nosotros hoy. Porque eso es el evangelio. El evangelio primeramente viene con una mala noticia y te muestra la ira de Dios sobre tu vida, porque tu reino, nuestro reino, sin la palabra de Dios, es un reino que merece la ira del Señor. La buena nueva de Dios, el perdón de Dios, solo tiene sentido cuando primero nos embarga, nos invade
la mala noticia: hemos pecado contra Dios. Y grande es la ira de Dios, porque nuestros padres y nosotros no hemos hecho lo que este libro de la ley ordena. Así que Josías miró su reino y vio lo que su abuelo hizo, y vio lo que su padre hizo, y vio en su reino los altares a Acera, los altares a Moloc, los altares a Baal. Vio la prostitución sagrada que se practicaba. Vio a personas que consultaban a los ejércitos del cielo, a los signos del zodiaco. Y este rey se arrepintió enormemente. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo: vayan y pregúntenle a Jehová, busquen algún profeta, alguien que hable con él, busquen algún fiel y pregúntenle a Jehová por mí y por nosotros, porque al leer este libro me doy cuenta, me percato que grande es la ira del Señor por lo que nosotros hemos hecho. Entonces, dice que van junto a una profetisa, una mujer que hablaba de Dios, hablaba de parte de Dios de en cuanto. Entonces, versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Adcor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hija de Tidba, hija de Jarsas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, versículo 16, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que es y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Generalmente se suele dedicar las bendiciones de Deuteronomio a personas, pero nunca se dedican las maldiciones. Por ahí, si alguien no lo sabe, puede buscarlo en el Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Dice bendiciones de la obediencia. Entonces, aquí está el famoso: te pedirán prestado, tú nunca prestarás. ¿Conocen eso? Eso se usa mucho. Te pondré por cabeza y no por cola, si obedecieres los mandamientos que están en este libro. Esa es la condicionante. No se suele leer mucho, pero esa es la condicionante. 28:13. Yo te voy a dar todas estas bendiciones si obedecieres los mandamientos que están en este libro. Ahora yo pregunto, ¿quién podría levantarse y decir: yo obedezco los mandamientos, yo me merezco estas bendiciones? Ninguno. La pregunta es, ¿qué dice después? Habla de las consecuencias de la desobediencia. Y si ustedes ponen en porcentaje las maldiciones por la desobediencia, hay un terrible énfasis del escritor para mostrar las maldiciones a causa de desobedecer. Una de las que más me chocó a mí al leer esto es que dice que van a sitiar la ciudad y que las mujeres comerán a sus hijos recién nacidos por causa del hambre. Eso dice ahí. Así maldice Jehová a aquellos que no guardan su palabra. Y maldito en el campo, maldito en la ciudad y maldito en todo lo que hagas. Ahora, imagínense a este rey de 18 años. Imagínense, por favor, a este rey de 18 años viendo que su reino era un reino totalmente desobediente al Señor y leyendo estas maldiciones y la consecuencia de ese pecado. ¿Ven por qué se rasgó las vestiduras? ¿Ven por qué el temor lo embargó completamente?
Y la profeta Hulda le dijo, díganle al rey que todas aquellas cosas malas que él leyó en ese libro, yo lo voy a mandar. Ahora, pero también díganle, porque esto va a ocurrir. Manasés fue tan perverso, Amón fue tan perverso que ya hay un juicio y hay una condena en contra de mi pueblo. Hay una condena. Pero, lean esto, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Repito, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Escuchen eso, yo te he oído. Versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Básicamente era esto: ya hay un juicio y una condena sobre Israel, pero por cuanto te arrepentiste, por cuanto oíste la palabra de Dios y se enterneció tu corazón y te humillaste y rasgaste tus vestiduras, voy a hacer pausa a esta sentencia, y los años de tu vida van a ser de paz. Y apenas mueras, saco la pausa. Imagínense eso. Imagínense eso. Entonces Josías hizo esto. Bueno, está bien. No va a destruir el país, la nación, mientras yo esté acá, mientras yo esté aquí. Voy a sentarme a estar tranquilo. No. Josías, aunque sea en el periodo que le tocó dirigir la nación, hizo una reforma. Una reforma. Como la del 1500. Como la que Jesús hizo anteriormente. Como la que queremos hacer ahora. Como la que se han hecho en muchos países durante épocas distintas. Cuando uno habla de una reforma, uno no se refiere a comenzar algo o a crear algo de la nada. Repito, cuando uno habla de una reforma, uno no se refiere a iniciar algo. Cuando uno habla de una reforma, se habla de algo que ya fue iniciado, pero que por acontecimientos posteriores a su inicio, esto se pervirtió, se corrompió, se adulteró, se deformó. Aquí estamos hoy día en un recinto que cuando llegamos aquí para decir, bueno, vamos a alquilar este lugar y aquí va a ser la iglesia, hermanos, este lugar era irreconocible. Inclusive, a manera de fortalecer la fe, íbamos mostrando semana por semana cómo íbamos reformando el lugar para que hoy sea habitable. No solamente se reformó la parte exterior, se cambió el techo, se hicieron pilares para que soporte la estructura, porque expandimos el recinto, rompimos las paredes, así que hicimos una reforma. Aquí no construimos algo de la nada, ex nihilo. Aquí lo que hicimos fue reformar algo ya hecho. Así que soy obvio, cuando hablamos de una reforma, hablamos de algo que ya se inició, pero que a causa de acontecimientos posteriores esto se adulteró y se pervirtió, que es lo que está ocurriendo acá. El Señor levantó un rey como David después de Saúl, y este rey tuvo el corazón conforme al Señor después de haber fallado mucho. Y hubo periodo de júbilo, pero después Israel se fue desviando, producto de ¿qué? De alejarse de la palabra del Señor. Porque cada vez que uno se aleja de la palabra del Señor, uno se corrompe y empieza a levantar altares
en su vida. Y cuando la palabra de Dios regresa, produce estas cosas, produce convicción de pecado. Ahora, no solamente produce convicción de pecado en tu vida, que es lo que el Espíritu Santo hace, también produce que uno reforme su reino. De hecho, que entrega su reino al Señor y se convierte en siervo. Reforma su casa, reforma su forma de hablar, reforma todo con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Josías? ¿Qué hizo Josías? Los reformados Reina y Valera, de quien yo tengo la versión, los reformados españoles Reina y Valera, al traducir esto lo titularon Reformas de Josías, porque él hizo reformas. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, 23:4 de Segunda de Reyes, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que saquen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y miren el versículo 5, no voy a leerlo todo, pero quiero mostrarles esto. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, anteriores a él, añado yo, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Así que, ¿qué hizo este hombre? Guiado por la palabra de Dios, sacó todo lo pagano del reino. Sacó todo lo pagano. Imagínense, los utensilios que estaban en el templo, que eran dedicados a Baal, las imágenes de acera. Después inclusive dice que profanó a dioses paganos. En el versículo 10 dice, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Gimón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc, porque había gente que inclusive sacrificaba a sus hijos. Y por ahí, si alguien quiere algún versículo, si alguien te pregunta, ¿está mal consultar a los signos del zodiaco? Bueno, cuando Josías leyó la ley de Dios, según Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 5, lo primero que él hizo, una de las cosas que él hizo fue sacar a toda persona que consultaba a los signos del zodiaco para saber el futuro. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Inclusive en el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 13, habla de cómo Isaías condenaba a aquellos que consultaban a las estrellas para saber su futuro. Así que nosotros, hijos de Dios, no estamos definidos por nacer en meses o en alineación de astros. Según los signos del zodiaco, yo soy de Libra. Bueno, yo y otros que estamos aferrados al Señor no creemos en esas cosas. No creemos en eso, porque es abominación delante de los ojos del Señor. Entonces, después de hacer muchas otras cosas más, de inclusive matar a sacerdotes profanos que estaban ahí pervirtiendo al pueblo, dice en el versículo 21 que celebraron la Pascua. Éxodo capítulo 12, la Pascua. Según la palabra de Dios, Israel fue esclavizada por 400 años por Egipto aproximadamente, y que el Señor mandó 10 plagas para liberar a Israel de Egipto. Y la 10ª plaga fue el ángel de la muerte.
y había una encomienda de parte de Dios que tenía que decir Moisés al pueblo, que tenían que tomar un cordero perfecto, que no tenga ni un solo defecto, al cual no tenían que romper ni un solo hueso, y tenían que matarlo, tenían que inmolarlo, y tenían que tomar su sangre y pintar los dinteles y los postes de la casa, la madera de la casa, el madero de cada entrada. Y cuando pase el ángel de la muerte, la palabra es Pesaj, cuando el ángel de la muerte o el heridor pasaba frente a esa casa y veía que la sangre de un cordero perfecto, a quien no han roto sus huesos, estaba derramada y pintada la madera de la entrada con ella, el ángel de la muerte iba a pasar por encima. ¿Te suena familiar algo eso? Entonces Josías mandó que se celebre la Pascua, el día en que ese cordero fue inmolado y su sangre fue derramada por el madero, y el ángel de la muerte no pudo tocar a lo más valioso que teníamos, nuestros primogénitos. Y según la tradición, Éxodo capítulo 12, tenía que el padre de familia sentarse a lo que sería la mesa de aquella época, y el menor de la familia tenía que preguntar al padre: Padre, ¿qué estamos haciendo? Y el padre decía: estamos celebrando la Pascua. Y el padre, como canal de bendición y de la palabra de Dios, tenía que narrar a su familia cómo Jehová los liberó del yugo de opresión. Éxodo capítulo 12. Así que no solamente sacó lo pagano, metió lo santo a la nación. Lo mismo que uno hace cuando la palabra de Dios invade su vida. No solamente uno deja de hacer lo malo, no solamente uno deja de consultar al zodiaco, no solamente uno deja de buscar en lo pagano, uno también se acerca a los santos, se acerca al Señor. Y este hombre reformó su nación. Pausa a la ira, tiempos de santidad, murió, sáquese la pausa y vino la maldición. Esa fue la historia, pueden leerlo más adelante. Así que quiero viajar con ustedes rápidamente, en los 20 minutos que nos quedan, a la segunda etapa, cuando vino no un rey terrenal, sino que vino el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía la palabra, Él era la palabra. Y estas son las cosas que Él encontró. El pueblo se había vuelto a apartar del Señor. En Juan capítulo 2, por favor, yo les pido que miren lo que aconteció aquí. Dejamos a Josías en la Pascua, ahora vamos a Jesús en la Pascua, pero aproximadamente 630 años después de Josías. Vamos a viajar a ese segundo periodo. Juan capítulo 2. Vamos a una Pascua mucho tiempo después. Juan capítulo 2, versículo 13. Así encontró Jesús de nuevo el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, por supuesto. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces acordaron sus discípulos lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Una vez más, el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Aquí habían grupos religiosos, sectas que dominaban Israel, los fariseos, los saduceos, y ellos estaban lucrando con la palabra del Señor. A veces, yo cuando leía esto de chico, decía: ¿qué hace un cambista en el templo?
Porque yo tenía el cambista con la carterita acá, que dice cambio, 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 y ¿qué hace un cambista acá? Bueno, esta es la trama. Esta era la Pascua, y según la tradición de la Pascua, uno tenía que llevar su ofrenda, su paloma, su buey, su oveja, una vez al año, para sacrificarlo en el templo y ir a comerlo en su casa, como la cena de Pascua. Ahora, eso tenía que ser puro, como lo está en Éxodo capítulo 12, un cordero perfecto, sin ningún defecto. Ahora, el judío venía de miles de kilómetros o cientos de kilómetros, de acuerdo a la distancia, con su ofrenda. La situación era esta. Los saduceos, que eran quienes controlaban el templo, eran los muy rigurosos y celosos de la ley, que ellos decían qué podía sacrificarse y qué no podía sacrificarse. Entonces el judío venía con su ofrenda, estaba el saduceo, y el saduceo miraba la ofrenda y decía, acá hay un pelito blanco. No pasa. No, acá está la pezuña un poco, no. No, este cuerno salió un poquito hacia acá, no va. No, hay una cicatriz no, pero eso fue no va. Bueno, y decía, ¿y qué hago? Vengo de tantos kilómetros, lo crié un año, ¿qué hago ahora? No se preocupe, tengo una oferta para usted. Aquí están los que venden los corderos y los bueyes y las palomas aprobadas por nosotros. Entonces él decía, bueno, gracias a Dios, alguien puede hacer mi sacrificio. Agarraba y le decía al que vendía las palomas, o de acuerdo al sacrificio, los bueyes o carneros o corderos, deme un cordero, aquí tiene el dinero. No, yo no puedo aceptar ese dinero porque acá solamente se compra con este dinero. ¿Y qué hago? Solamente tengo este dinero. No se preocupe, acá hay un cambista, acá estoy el cambista. Entonces, cambiaba su dinero, ¡pah! Compraba el sacrificio, ¡pah! Entraba en el templo y decía el saduceo, este sí, gracias, y entraba. Ahora, estos que estaban aquí, el cambista y el vendedor de ofrendas, y tutti felices. Negocio. E hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Se entiende ahora por qué había cambistas? ¿Se entiende ahora por qué Jesús hizo un azote de cuerdas y echó a todos? ¿Y cómo volcó las mesas? ¿Y cómo abrió las jaulas? ¿Y cómo hizo esparcir las palomas? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahora uno podría decir, bueno, yo sé que te imaginas a Jesús con ese peinado con lo que le suele pintar, muy amoroso, hablando como sacerdote. Juan. Hablando así como con la voz quebradiza. Vamos. ¿Te imaginas a este Jesús? Un carpintero de porte recio, fuerte, haciendo un azote de cuerdas. Ya veo ahí a algunos, le falta amor. Porque vos el celo de la casa de Dios pues te consume y a vos te falta amor. Ahora, hace un azote de cuerdas y empieza a echarle a todos. ¿Saben qué vieron sus discípulos? El Salmo 69:9. Ahí está. El celo por la casa le consume. Porque eso produce cuando la palabra de Dios te invade y vos ves que están haciendo estas cosas. Eso es lo que te produce cuando ves al Señor en su ministerio y su palabra y después ves a pastores que te venden aceites milagrosos. O ves a ungidos de Jehová que te imponen las manos con tal de transmitirte su unción. Esto vos ves cuando ves un canal evangélico que hace maratónicas y que te venden las bendiciones y te ruegan que mandes tu ofrenda para que Dios pueda prosperarte. Y de acuerdo al tamaño de tu milagro, tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. ¿Sabe qué haría Jesús en estos tiempos con ellos?
Y yo creo que mis reacciones en cuanto a eso son mínimas comparadas con Jesús. Yo no he entrado en ningún lugar a darle cinto a nadie. ¿Pero vieron eso? Acá está tu Jesús. Sí, yo sé que te gusta el Jesús que parte pan y comida para todos, pero este Jesús también es bíblico. Este Jesús es bíblico. Y no solamente en Israel se había hecho una casa de mercado, sino que habían tantas tradiciones que ellos terminaban invalidando la palabra de Dios con tal de que se cumplan las tradiciones. El judío había llegado a creer, producto de que se había separado de la palabra de Dios. Ahora, no era como en la época de Josías, que no había palabra de Dios. Aquí había palabra de Dios, pero ellos se habían separado por causa de las tradiciones. Y las tradiciones de los judíos habían hecho que ellos invaliden la palabra de Dios y no las pongan por obra. Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidan ustedes las palabras de Dios por causa de las tradiciones que transmiten. Marcos 7, 13. Y en el 9 también lo dice. Así que el judío de esta época, apartado de Dios, no tenía altares paganos como en la época de Josías, pero también había provocado en ellos el mismo efecto. Las tradiciones religiosas se habían separado, se habían apartado de la palabra de Dios. Todo este sistema, miren, todo este sistema judaico fue destruido en el 70 después de Cristo, así como cuando Babilonia destrozó post-Josías, vinieron los romanos en la rebelión de Bar Kokhba y destrozaron el templo para que éste nunca más se vuelva a edificar hasta el día de hoy. ¿Sabían eso? Y fue una profecía de Jesús, Marcos capítulo 13. Y Jesús también vino a reformar su era. Y vaya qué reforma hizo. Mucho tiempo después la iglesia se pervierte. Y en el 1500, cuando comienza la reforma protestante, una vez más, lo que se hacía llamar pueblo de Dios, ya en ese momento iglesia, se había apartado del Señor. Todo era una burla. La iglesia estaba consumida en la veneración de santos, en el atesoramiento de reliquias. En el 1510, Martín Lutero, a quien no presentamos como una persona sin errores y no presentamos a la Reforma como un movimiento que no tiene errores, porque si hacemos eso sería como sacar ídolos y poner otros en su lugar. Cuando hablamos de la Reforma, lo que hablamos es de este anhelo de volver a la sola Escritura, de reformar, de corregir el extravío con la palabra del Señor. En la época de Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana dominaba todo. Y no digo esto para que tomemos rencor al católico, al contrario, es por esto que tenemos que ir por ellos y predicarles el Evangelio, porque tenemos personas que amamos que están en el catolicismo. Y tenemos que, por amor a ellos, por amor a Jesucristo, por amor a la palabra de Dios, predicarles y que salgan de ese lugar. No hay cosa más aberrante que se predique hoy día en cuanto a este tema que sea el ecumenismo. En aquella época, el catolicismo romano flagelaba al pueblo con las famosas indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Te lo explico rápido. Se creó un tesoro. La Iglesia Católica Romana creó la existencia de un tesoro. Por supuesto, no está en la palabra de Dios, es tradición. Así como lo hicieron los judíos en la época de Jesús, muchas cosas extrabíblicas, los romanos, católicos, lo hicieron, papistas lo hicieron en su época. Crearon la existencia de un tesoro que se llama el tesoro de María, de Jesús, María y los santos. Según la tradición romana, Concilio de Trento lo reafirma,
Jesús y María y los santos hicieron tantas buenas obras que había como un superávit, había como un exceso de buenas obras de ellos que se convirtieron en un tesoro. Y que estas buenas obras podían ser ministradas a quienes lo necesiten. Ahora, la pregunta es, ¿quién era el administrador de estos tesoros? Era el Papa. Y el Papa, a través de unos papeles llamados las indulgencias, él adjudicaba esas buenas obras de Jesús, María y los santos a aquellos que lo necesiten. Ahora, ¿para qué eran esas buenas obras? Según el catolicismo, uno es limpiado del pecado de Adán con el bautismo en su infancia. Otra vez el pecado de Adán, que traemos todos. Cuando te mojan con ese chorro de agua, ese pecado se va. Ahora, ¿qué pasa con los pecados que uno comete post-bautismo? Bueno, esos pecados que uno comete post-bautismo se pagan con buenas obras, con penitencias y con indulgencias. Así que estas indulgencias, que es la administración del tesoro de Jesús, María y los santos, era vendido a través de las indulgencias. Ay, gracias a Dios los católicos ya no hacen más eso, lo siguen haciendo. Y el Papa Francisco, después de tantos años, vuelve un Papa que le da tanto énfasis a las indulgencias. ¿Por qué? Porque para la doctrina católica romana la muerte de Cristo no es suficiente. Hace falta buenas obras, además de la fe, para ser salvo. Imagínense eso. Esto es el motivo por el cual tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por ellos y mostrarles la gracia del Señor. Al igual que habían altares de dioses paganos y al igual que los judíos después inclusive lucraban con la fe, el catolicismo lucraba con esto. Inclusive lucraba con la amuletería. En el 1510 Lutero viaja a Roma y Lutero fue a Roma para calmar su conciencia porque él quería ver el pedacito de la zarza ardiendo de Moisés que había en Roma. Quería ver la cuerda con la cual se ahorcó Judas y quería ver inclusive algunos huesitos de algunos santos que eran conservados en Roma. No solamente eso, según la tradición romana, por favor googleenlo, había un lugar que se llama la Escala Santa o la Escalera Santa, que según la tradición romana fueron llevados los escalones que Jesucristo pisó después de haber padecido el juicio por mano de Poncio Pilato. Y según la tradición romana, si uno subía cada escalón, y de hecho sigue siendo así, por favor averígüenlo, si uno subía de rodillas cada escalón rezando un Pater Noster, un Padre Nuestro, y besando cada escalón, al llegar a la cima, uno liberaba del purgatorio a un pariente. Dicho sea de paso, para que tenga sentido la indulgencia, hubo que crear otro lugar llamado el purgatorio, que es un lugar intermedio entre la vida y la muerte, en el cual yo los pecados con los cuales no pude pagar con indulgencias, yo pagaba en un fuego lento, hasta pagar por las obras malas y pasar al reino del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Todo, porque no está en ella. No hay reconciliación. No puede haber ecumenismo porque ellos nunca han dejado esto. Ellos son un campo evangelístico, son un campo de gente que amar, que están en lugares donde estuvimos nosotros. Y digo nosotros porque yo soy de seno católico. Entonces, según lo que Roma decía, uno podía subir la escalera y cuando llegaba al final de la escalera decía, bueno, esta es por mi abuelo, y bajaba otra vez y ahora por mi tío, y seguías ahí al final. Por ti ahora, y te iba hasta abajo y seguía otra vez. Y vos decís,
Qué terrible la iglesia romana. La iglesia evangélica está haciendo lo mismo, pero con productos diferentes. Los evangélicos ya no vendemos más unos vales llamados indulgencias para no ir al purgatorio, pero muchos están vendiendo bendiciones. Muchos no dicen, como el catolicismo, la muerte de Jesús no es suficiente, pero se comportan de esa forma al meterse en círculos interminables de sanidad interior para cortar maldiciones generacionales de nuestros antepasados, porque la muerte de Cristo no fue suficiente, entonces tenemos que ir cortando maldiciones que la cruz no pudo hacer. Y no vendemos palomitas y bueyes, pero se venden agua bendita, aceite, pactos con Dios. Si olvidamos nuestro origen, nada evitará que volvamos a aquel lugar del cual salimos. Con otro nombre, con otro producto, al fin y al cabo, la misma esencia. Es el catolicismo de nuevo. Es el fariseísmo otra vez. Y es la corrupción que ocurre cuando los hijos de Dios se apartan de la palabra. Así que como cuarto periodo solamente digo que hoy es necesario de nuevo una reforma en la cual nos aferremos completamente a la palabra del Señor y que actuemos en consecuencia a eso. Es esta palabra de Dios que trastornó a un joven rey de 18 años. Y uno podría decir, bueno, pastor, pero él era un rey, él pudo hacer grandes reformas. Esta palabra es tan poderosa que puede hacer que un rey haga reformas, como también puede hacer que un monje intrascendente que ha hecho un voto de pobreza con la misma palabra tumbe reinos y ponga ese anhelo en millares de millares hasta el día de hoy. Así de poderosa es la palabra de Dios. Ella es suficiente. Ella se explica a sí misma. La Biblia explica la Biblia y pasajes grises tienen que ser interpretados a la luz de pasajes más blancos o más negros en cuanto al mismo tema. La Biblia tiene que ser vista como un todo perfecto, de principio a fin, armónico, infalible, sin fallas, inerrante, no tiene errores, purificador, sí que es purificador, y poderoso para cambiar corazones de gente perversa en corazones amantes del Señor. Y saco esta palabra de Josías, puede enternecer lo más profundo de cualquier persona. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. No hace falta más concilios, no hace falta más edictos papales, no hace falta más sueños de pastores o libros con revelación nueva de profetas que se levantan en la actualidad. Ya no hace falta más apóstoles que vayan adhiriendo cosas nuevas. Esto es absolutamente suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿La Biblia es suficiente? La Biblia es suficiente para aquello para lo cual Dios lo destinó. En otras palabras, suficiente para cumplir plenamente su propósito. Y es el fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Esto. Cualquier pensamiento fuera de esto, que perezca pues. Pero esto, volver a esto, fue el principio de cada reforma trascendente a lo largo de la historia. Fue sobre lo cual edificaron nuestros antepasados. Y me refiero a nuestro abolengo teológico en su nobleza. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como martillo que pega la piedra? Sí lo es, Señor. Claro que lo es. Así que
la reforma para el día de hoy es necesaria, no solamente en el ámbito del catolicismo, también en el ámbito de lo que se hace llamar iglesia evangélica. Porque si bien no hay entre los evangélicos un Vaticano, cada iglesia que se aparta de la palabra de Dios puede convertirse en un Vaticanito. Y si bien no tenemos un gran papa, cada pastor que se quiere volver inmune ante cualquier crítica y usar versículos como por ejemplo, ¿quién ha de tocar al ungido de Jehová? Es un mini papa en su respectiva iglesia. Y cualquiera que lucre y que use fetichismo o amuletería, bendición de pañuelos, yo he visto eso, hermanos, venta de aceites, es la misma esencia con un distinto producto. Así que eso es lo que tenemos pensado nosotros hacer ahora, por amor al Señor primero, por el anhelo de darle gloria, por amor a los engañados, predicar la sola Escritura. Solo la Escritura es suficiente. Y cuando yo digo soy reformado, esta es la idea central. No es una denominación, es una forma de pensar. Mostrame que lo que me estás diciendo está en la palabra de Dios, sin retorcer ningún versículo, y yo te lo creo. Ahí está el Evangelio. Y es suficiente. Ya no hay más indulgencias que comprar. Ya no hay más penitencias que hacer. De hecho, que nunca lo hubieron. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más maldiciones que cancelar. Ya no hay más bendiciones que comprar. La sangre de Cristo es suficiente. Ese es el poder de la luz.